Muy buenas a todos, compañeros de juegos, bienvenidos una vez más a Fase de Mantenimiento. La editorial barcelonesa Games for Gamers nos trae a España, en español y en catalán, un juego de los autores de nuestro amado, querido Marco Polo y también de Solkin, Daniel Tascini y Simone Luciani, dos italianos. Y no es un juego para nada complejo, al revés que esos dos que acabo de nombrar. Estamos hablando de Shipland, que en español literalmente significa la tierra de las ovejas. Estamos ante un filler sencillito de partidas de 30-40 minutos en el que los jugadores, de 2 a 4 jugadores, tenemos que enfrentarnos por los terrenos, tenemos que intentar ganar cuantos más terrenos posible y encerrar en nuestros terrenos a cuantas más ovejas posibles para puntuar más al final de la partida. Es decir, es una especie de pilla-pilla de ovejas donde todos los jugadores nos puteamos entre sí. Como dicho así, suena muy divertido y realmente a mí me lo parece. Pues vamos a enseñar cómo se juega, previamente por supuesto, como siempre hacemos el unboxing, luego enseñamos cómo se juega y finalmente damos nuestra valoración. Pues vamos al unboxing de este Shipland, una caja como veis muy bonita, con una ilustración muy graciosa de un ovejero con todo su rebaño, muy colorida, muy chula, la verdad, me gusta mucho la ilustración, es muy graciosa. Aquí tenemos manuales de instrucciones en español y en catalán, son, como vais a ver, 4 paginitas, no tiene más, es un juego muy sencillo de aprender. Aunque el manual tiene alguna que otra laguna de la explicación, no solamente el español, sino todos, que hay alguna cosita por ahí que no me termina de quedar clara y he tenido que mirar en fax para ver si lo encontraba. Pero bueno, salvo eso, es un manual muy sencillito de aprender. Por aquí tenemos el tablero. El tablero que a muchos nos recordó de entrada al de un Small World. Son regiones con colores y separadas por fronteras. Las fronteras tienen número, en cada lateral hay un número aleatorio, no tiene por qué guardar relación uno con otro. Y bueno, son regiones de 6 colores diferentes. Hay, por cada región, por cada tipo de terreno, hay 3 regiones. Por ejemplo, montañas, pues 3, trigo, pues 3, desierto, 3. En total, 6 por 3, 18 terrenos. Y el 19, que es la ciudad central. Y por aquí pues tenemos un inserto un poquito estrecho, pero bueno, cabe todo perfectamente, como podéis ver. Aquí vienen los tokens de terrenos. Ahora, cuando explique cómo se juega, indicaré los que hay. Las ovejas, hay 18 ovejas blancas y una negra. Cada una de las ovejas blancas se coloca inicialmente en uno de los terrenos normales y la negra empieza la partida en el de la ciudad, en el del centro. Aquí tenemos pastores en forma de peones. Hay 2 rojos, 2 azules, un verde y un amarillo y un dado negro. ¿Por qué hay 2, 2, 1, 1? Porque el juego es de 2 a 4 jugadores y juegas con 2. Cada jugador tiene que elegir 2 peones, tiene que coger dos peones. Entonces el juego está predefinido para que utilices el rojo y el azul y por eso vienen estos 2 repetidos. Si no, pues solamente coges uno y ya está. Aquí vienen las monedas, que es con lo que se necesita ganar la partida. Es los puntos de victoria y al mismo tiempo los puedes ir gastando en valores de 1, 3, 5 y 10. Y por aquí hay vallas normales y vallas de final de partida. Las vallas normales son verdes con el cielo azul y las vallas de final de partida son como si hubiera anochecido, pues así. También hay un token de jugador principal, de jugador inicial, perdón. Y ya está, no trae más, una cajita de Shipland. Esto es todo lo que trae, así que voy a montar una partida y vemos cómo se juega. Bien, pues ya está la partida preparada. He separado las losetas de terreno aquí a este costado, a este lado. ¿Qué es lo que he hecho? Pues ponerlas en este orden, 0, 1, 2, 3, 4. Todos los terrenos están en dicho orden, 0, 1, 2, 3, 4. 6 terrenos, como dije antes, así que hay 30 losetas de este tipo y unas 6 adicionales que no tienen ningún valor. ¿Por qué? Porque estas se barajan y dependiendo de cuántos jugadores estemos jugando, por ejemplo 4, que es el máximo y que es como realmente es divertido este juego, pues se le repartiría a cada uno boca abajo, sin que nadie más lo mirara, una loseta. Luego, por supuesto, el jugador puede mirarlo. Bien, he puesto una oveja en cada una de las regiones, he puesto la oveja negra en el centro. ¿Y qué es lo que se hace? Pues ahora cada jugador coge un pastor de un color, por ejemplo, el jugador rojo, pues este.
y decide en qué número, en qué casilla poner a su pastor. Por ejemplo, el jugador rojo le podría interesar ponerse en este tipo de terreno de aquí, que es como el río, como el pantano, porque pues le ha salido un terreno de pantano. Ahora al final entenderéis por qué. Porque se puntúa por tantos tipos de terrenos que tengamos y las ovejas que hay al final del juego en ese tipo de terreno. Por ejemplo, vamos a suponer que me pongo aquí. Luego pues el jugador amarillo podría decidir ponerse aquí, el jugador verde podría decidir ponerse aquí y el jugador azul podría decidir ponerse pues aquí, por ejemplo. Bien, ya está hecha totalmente la preparación. Ahora se elige un jugador inicial, que podría ser el rojo, se lleva el token y cada jugador se lleva 20 monedas. En una partida de 2 jugadores se llevaría 30, pero en una de 2 en una de 3 o 4 se llevan 20. Estos tokens que han sobrado de los iniciales ya no se utilizan y ahora se empieza a jugar. ¿Cómo se juega a este juego? Es muy sencillo. Lo que tiene que hacer un jugador antes de empezar el turno es tirar el dado. Esto es obligatorio siempre que el jugador activo, en este caso el rojo, tire el dado. Y le sale un 5. Bien, pues este dado sirve, como es negro, sirve para mover a la oveja negra. ¿Cómo se mueve la oveja negra? Muy sencillo también. Tenemos que mirar en qué región está. En este caso, como es la inicial, es esta. Tenemos que mirar si en esa región hay adyacente a ella, en los laterales, el número que ha salido en el dado. En este caso, bueno, en la inicial siempre, porque es obligatorio, porque están todos los números. El 5, pues efectivamente el 5 está aquí. Pues entonces la oveja se desplaza hacia la región de este número. En este caso, pues se desplaza hacia esa de ahí. Y ahora el jugador rojo empieza a jugar. Puede realizar 3 acciones. A elegir entre una lista de 3 acciones. Es decir, ¿cuál es la lista? La primera, mover a su pastor, desplazar a su pastor. La segunda, mover ovejas, desplazar ovejas de una región a otra. Y la tercera, comprar tipos de terrenos. Vamos a explicarlas más detenidamente. La primera acción, mover al pastor, simplemente consiste en, por ejemplo, está aquí, pues lo puedes mover a una casilla adyacente a esa casilla. En este caso, si estoy aquí, pues adyacente es esta y esta, que son caminos que están justamente conectados. Eso es una acción. Por ejemplo, moverme aquí sería una acción. Es obligatorio que una de las 3 acciones que haga mínimo una, aunque pueden ser las 3 o pueden ser 2, mínimo una tiene que ser desplazar al pastor, mover al pastor. No puedo no mover al pastor. La segunda acción posible, ¿qué es? Pues mover ovejas. ¿En qué consiste mover ovejas? Pues si yo estoy aquí, puedo mover una oveja de una región adyacente a otra región adyacente. En este caso podría mover esta aquí o podría mover esta aquí. Una oveja por acción. No pueden mover en una... Si esto, por ejemplo, tuviera 2 ovejas, no podría coger la misma acción y mover las dos. Tiene que ser una por una. Bien. Entonces, podría mover esta aquí. ¿Por qué esta aquí? Pues porque el jugador rojo tiene desde el principio del juego este tipo de terreno y le conviene que este tipo de terreno tenga más ovejas para puntuar más al final de la partida. ¿Y cuál es la tercera acción? Comprar terrenos. Los terrenos, todos ellos, empiezan costando 0. Así que el primero se compra gratis. A partir de ahí, cada tipo de terreno empieza a costar 1, luego 2, luego 3, luego 4. ¿Por qué? Porque al final de la partida vamos viendo mejor cuál es el terreno sobre el que más tenemos que apostar. Vamos a suponer que estas son las 3 acciones del jugador rojo y ahora le tocaría al jugador amarillo, que tiraría el dado, movería si se pudiera la oveja negra. 6, pues como le ha tocado un 6, salta de aquí a aquí porque el 6 está aquí. La oveja negra, para que no os preguntéis qué hace, porque así vista parece muy rara, lo único que hace es que puntúa el doble al final de la partida. Si tienes una oveja negra, puntúa como 2 ovejas blancas, no tiene más. Entonces digamos que es una oveja loca, una oveja distinta, con un pelaje muy especial, que va revoloteando Shipland y tenemos que cazarla, es más difícil cazarla. Bien, una cosa muy importante que se me ha olvidado en el turno anterior es que la casilla que abandonamos tenemos que vallarla. Así que el jugador rojo tendría que vallar esa casilla. Ya por aquí no se puede pasar andando, es decir, ya no podemos pasar por aquí. Y tampoco podemos cruzar, por tanto, ovejas por aquí, no pueden salir por ahí. Podrían salir por otro lado que no esté vallado, pero por ahí no. Entonces, importante, ¿qué pasa si todo está vallado y no podemos movernos? Pues que podemos pagar, y esto lo podemos hacer cuando queramos, no solamente si no podemos movernos, podemos pagar 1 a la reserva y movernos a cualquier casilla en nuestro turno como acción de mover. Es decir, si en vez de movernos hacia aquí, hacia un adyacente, queremos pagar 1 y movernos aquí, por ejemplo, que no tiene nada que ver, pues está totalmente lejos, pues podemos hacerlo. Eso podemos hacerlo siempre, pagando 1.
Ahora bien, ¿cuál es el vacío legal? Pues si no tenemos para pagar y tenemos que movernos obligatoriamente y está todo vallado y no podemos movernos, ¿qué hacemos? Es una situación un poco complicada. Bien, dicho esto, el jugador amarillo podría hacer ahora sus 3 acciones, que serían, por ejemplo, pues si él tenía este tipo de terreno que es el desierto, pues le interesará como primera acción mover una oveja ahí, como segunda acción moverse aquí, como tercera acción mover otra oveja ahí. Vallaría esto, que es la casilla donde ha partido al principio del turno, es decir, la casilla de la que partes, la vallas, y aunque muevas 2 veces, la que vayas es la primera de la que saliste al principio del turno, y ahora le tocaría al jugador verde. Y así es como se van sucediendo los turnos. Las únicas condiciones a la hora de realizar las acciones es que la primera, como ya he dicho, es que moverse mínimo una vez es obligatorio. Y la segunda condición es que no puedes realizar 2 acciones seguidas que no sea mover, es decir, o coger ovejas o mover ovejas o comprar terrenos, no las puedes realizar 2 veces seguidas si no mueves entre medio, el pastor. Por tanto, si tú quieres mover 2 ovejas seguidas, es decir, 1 y 2, no puedes. Primero tienes que mover una oveja, entre medio tienes que mover un pastor como segunda acción y como tercera acción ya mueves otra oveja. Igual que comprar terreno, no puedes comprar 2 terrenos seguidos si entre medio no mueves al peón. Y a la hora de comprar terrenos, por supuesto, tenemos que tener en cuenta que solamente podemos comprar los terrenos adyacentes al peón de nuestro color. Es decir, si ahora mismo estamos aquí y somos el jugador amarillo, solamente podremos comprar terreno montañoso o terreno desértico. Igual que el jugador verde aquí, pues solamente podría comprar este tipo de terreno. ¿Cuándo se acaba la partida? Cuando se gastan las vallas. Tened en cuenta que en cada turno hay que utilizar mínimo una valla, porque mover es obligatorio, tenemos que movernos y la casilla que abandonamos tenemos que vallarla. Entonces, si hay 20 vallas normales, pues dependiendo del número de jugadores que sepamos, sabemos cuántos turnos vamos a jugar. ¿Qué ocurre cuando se gastan todas las vallas normales? Que se provoca al final de partida. Hay un turno adicional donde tenemos que utilizar las vallas nocturnas. Entonces, por ejemplo, en una partida de 4 se utilizarían 4 vallas nocturnas. En una partida de 3 podrían utilizarse incluso 5. ¿Por qué vienen tantas vallas nocturnas? No lo sé. Sobran. No, vienen de más. No entiendo por qué. Como habréis podido prever, el juego tiene un montón de dosis de fastidio al resto de jugadores y es un toma y daca continuo. Pues ahora me muevo, te quito las ovejas porque yo tengo tal tipo de terreno. Ahora yo me desplazo a tu tipo de terreno y me vuelvo a recuperar las ovejas, pero no puedo recuperarlas por este sitio porque está la valla, tengo que intentar irme por otro. Al final es un poco, pues eso, es un tira y afloja entre todos los jugadores que acaba pues con terrenos llenos de ovejas, otros terrenos vacíos, jugadores que han apostado por un terreno que al final no tienen ese tipo de terreno con ovejas y han perdido el dinero, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puntúa? De la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a suponer que esto ya es el final del juego, aunque obviamente no acabaría así, acabaría mucho más caótico. ¿Cómo puntúa? Pues vamos a suponer que el jugador rojo, que tendrá muchos tipos de terreno, no solamente 2, tiene estos 2 terrenos de lago, ¿vale? Pues cada loseta puntúa individualmente. El valor de la loseta solo es a la hora de comprarla. A la hora de puntuar todas valen iguales, tanto la inicial como las que se compran. Entonces, en los terrenos de lago hay 1, 2, 3 y 4 ovejas normales. Pues como tienes una oveja, una loseta de lago, pues la loseta del lago puntúa 1, 2, 3 y 4 cada loseta. Y esta otra 1, 2, 3 y 4 cada loseta. Como son 8 monedas, 4 y 4, se cogen de la reserva y al final haces aquí un batiburrillo de dinero y el jugador que tenga más dinero es el ganador. Bueno, pues ya habéis visto en qué consiste este Shipland. Como habéis podido deducir, es un juego que realmente brilla a 4 jugadores. Funciona a 2, 3 y 4. Y a 4 es como realmente es divertido. A 3 no es que no sea divertido, pero es un juego en el que prima el puteo. Y mientras más jugadores haya en un juego de puteo, mejor. ¿Por qué? Porque tú estás continuamente intentando irte al terreno sobre el que está apostando el otro jugador para comprarte sus terrenos, o para quitarle sus ovejas, o se hace lo que es Shipland, la región, se hace un poquito pequeña y entonces pues intentas ir a fastidiar al contrario o hacer más puntos que él quitándole cosas. Al final es un juego en el que mientras más jugadores, mejor. El juego funciona de 2 a 4, a 4 brillante, a 3 un pelín por debajo y a 2 es un parche. Yo no recomiendo este juego a 2, aunque funciona, no es injugable, no es un desastre, pero no lo recomiendo a 2 porque digamos que parece que sobran demasiadas cosas y se juegan demasiados turnos. No creo que sea... Es como el Small World a 2. No creo que sea especialmente divertido.
que hablando del Small World, recuerda un pelín el tipo de regiones, el tipo de tablero, cómo se empieza a hacer todo demasiado pequeño, al final acaban faltando cosas cuando termina la partida. No es un juego, bueno, tiene su parte de mayorías, igual que el Small World, no se juega igual, pero recuerda un pelín, igual que recuerda también un pelín al Camel Up, en el sentido de que vas apostando por tipos de, bueno, aparte de que es un juego que juega en la misma liga que el Camel Up, o que el Call Express, o que ese tipo de juegos, fillers de 30 minutos muy bien producidos, pues eso, tú vas apostando sobre los tipos de terreno y vas intentando, tiene esa parte de apuestas, ¿no? Esa parte de jugártela. Y eso pues siempre gusta en este tipo de juegos, por lo menos a mí me gusta mucho en este tipo de juegos. Así que nada, yo lo recomiendo, es un juego que por 20 euros, 22 euros que cuesta, no vais a encontrar nada o casi nada con este nivel de producción y esta calidad calidad de materiales y de diseños y de autores conocidos. Es un juego que está muy muy bien para el precio que cuesta. Poco más puedo decir de él, lo que queráis comentar vosotros, ya sabéis, aquí abajo en la caja de comentarios. Y eso es todo, chicos y chicas, nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el tablero. Chao.